Ok, listo, creo ya va reaccionando la máquina. Entonces, chicos, en lo que carga, los saludo, espero que estén de verdad muy bien. Y yo sé que son muy patriotas y hoy hubieran deseado estar descansando, que fuera de asueto, pero vamos a tratar de aprovechar el día. Entonces, tengo varios anuncios para ustedes. El primero de ellos, y me dio mucha pena con Saraí la otra vez, porque me di cuenta que la sacó Teams, no fui yo. Bueno, no Teams, Google. Porfa, siempre cuando entren con sus correos personales y vaya a empezar la grabación, me parece que les va a salir el consentimiento, porque no puede empezar a grabar la sesión sin su consentimiento. Entonces, si por error le picaron a otra cosa o no, no accedieron, lo que va a hacer Meet es los va a sacar. Entonces, traten, please, de que chequen eso para que no me lo saquen y la hora la pierdan. Segundo anuncio, muchos ya ahorita revisamos calificaciones y demás, estamos en muy buen tiempo de corregir. Vamos a revisar el primer examen, a la mayoría le fue bien, sin embargo vamos a revisarlo por si quedaron ahí algunas dudas, pues podamos reforzarlo. Y en virtud de que sí algunos me comentaron que pues les costó trabajo, de que sí estuvo algo difícil, etcétera, etcétera, yo creo que para exámenes posteriores lo más factible será que cuenten ustedes con guía de estudio para que cuando sea el examen no sea tan pesado. Ahora, lo que me lleva al siguiente punto, el examen siguiente que ustedes van a tener es el día 5 de marzo. No, no es cierto. No, sí, no, es el 9 de marzo, perdón. Este, sábado 9 de marzo sería el segundo examen parcial y justamente sería parte del aparato digestivo, fisiología renal, y dependiendo qué tanto hayamos avanzado, que se puede añadir un tema más o no. Entonces, permítanme. Ay, ¿qué me quiere? Mm, No, no, no se preocupen. Ahorita, tranquilos. Y van a hablar, pero pues, ni modo, te salvaste. Vamos a ver. A ver si puedo entrar con el link. Mm, Bueno, no quiere cargar el examen. Entonces, voy a abrirlo aquí en mi celular y yo creo que me voy a bajar de la presentación. Ujú. Listo, bueno. A ver, estoy checando el examen. La primer, bueno, una pregunta la primera que me aparece es que ustedes relacionaran el tipo de célula con la función que posee. Entonces, por ahí les aparecieron justamente los eosinófilos, neutrófilos y los basófilos. Entonces, los eosinófilos
por ahí, no sé si recuerden, pero son responsables de promover la inflamación, porque esto es importante ya que va a aislar y controlar el sitio de enfermedad. A diferencia de los neutrófilos que van a conferir un efecto protector al organismo. Hasta ahí yo esperaría que sí lo hubieran puesto así, ¿verdad? Si no, pues bueno, ya lo están recordando. Y aquí la presentación nada más nos hace alusión a los basófilos. Los basófilos son las células que tienen la capacidad de liberar histamina que está involucrada en procesos inflamatorios y en algunos otros como las reacciones alérgicas. A ver, permítanme ya. Aquí está. Listo, a ver, entonces, el tipo de inmunidad implica la participación de las células B y T que atacan produciendo un anticuerpo una vez, que atacan produciendo anticuerpos una vez que entran en contacto con un antígeno. Aquí, ¿a qué tipo de inmunidad nos estamos refiriendo? ¿Innata, adquirida o celular? Siguen dormidos, creo, chicos. Recuerden, cuando hablamos de que el sistema inmune ya me está produciendo anticuerpos, sí o sí estoy hablando de la inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque ya está produciendo células específicas para justamente atacar ese antígeno en detalle. La otra era relacionar el tipo de inmunoglobulina con su acción. Y aquí está, perdón, en el desastre, pero vámonos en orden. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, recuerden lo que les había mencionado en clase, tiene dos presentaciones. Una es la sérica y otra es la secretora, siendo la secretora importante al estar presente dentro de las diferentes secreciones que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. En el caso de lo que es la inmunoglobulina D, está presente en los tejidos de abdomen, de tórax, participa en el cambio de clase de inmunoglobulinas. En el caso de la inmunoglobulina E, recuerden que esta es la más latosa. ¿Por qué? Porque es el típico de la alergia. Normalmente cuando hablamos de la rinitis alérgica, el asma, eczema, anafilaxia inducida por los alimentos, pues muchas veces están mediados por este tipo de inmunoglobulina. En el caso de la inmunoglobulina G, es la única que está presente en la placenta desde la mamá hacia el bebé y de hecho es una inmunoglobulina que está persistente aún así cuando fue superada la amenaza por parte del organismo. Y en el caso de la inmunoglobulina M, pues ya por descarte, es el único más grande que actúa con varios antígenos a la vez. Entonces ahorita me fui en el orden de cómo fueron apareciendo, pero creo que aquí sí se va diferenciando uno de otro. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos es el componente, ay, no me alcanzo a leer bien. El componente de la inmunidad adquirida está mediada por los linfocitos T. Produce las reacciones alérgicas tardías y el rechazo a trasplantes de tejido ajeno. ¿Cuál sería este tipo de componente de la inmunidad adquirida? ¿El humoral, el celular o el endocrino? Bueno, en endocrino ya se las puse por ponerles algo, realmente esto no ocurre tal cual. Recordemos que existen componentes humorales y componentes celulares. Entonces, en este caso en precisión, estamos haciendo alusión al componente celular.
que de hecho pues es lo característico esto, el rechazo. Ahora, células claves en la generación de la inmunidad. Solamente un 2% de ellos se encuentra en forma periférica dentro del organismo. Aquí, ¿a cuál nos referimos? Eso está bien fácil, chicos. Por ahí, ¿quién dice más, quién dice menos? Bueno, pues aquí realmente está de revelar esta pregunta, pues las que son las expertas en esta cuestión de la inmunidad son los linfocitos. Ahora, aquí una disculpa, el nombre se me chispoteó seccionar esta parte del nombre, por ahí desapareció, pero recuerden el nombre, ojo ahí, siempre lean las instrucciones, porque se solicitaba que empezaran con su apellido, y ahí algunos lo pusieron con el nombre, entonces, ojo. Esta ya la revisamos, fue la primera que les mencioné. El componente de la inmunidad adquirida que está mediado por los anticuerpos circulantes tipo inmunoglobulina en la fracción globulina y de las proteínas plasmáticas. Aquí a cuál estamos haciendo alusión. Pues ya por descarte, si ya hablamos del componente celular, naturalmente estamos haciendo alusión al componente tumoral. Tipo de células que participan en las respuestas inflamatorias iniciadas por las inmunoglobulinas E y por las inmunoglobulinas G. Aquí principalmente son los mastocitos. La siguiente, no quieren. El tipo de inmunidad que se activa por receptores que se unen con secuencias de azúcares, grasas o aminoácidos y activa mecanismos de defensa, por cómo suena, estamos hablando de la inmunidad innata, que recordemos que es lo característico, no produce anticuerpos, más bien reacciona ante ciertos tipos de secuencias. Ahora, es un sistema, de más de 30 proteínas plasmáticas que acompañan los efectos de los anticuerpos y su actividad destructiva. Entonces, aquí, relacionando, ¿no? Y razonándolo, y me dice que acompaña los efectos de anticuerpos y su actividad destructiva, pues obviamente sería el sistema de complemento. Entonces, ahí nada más repasar, ya vimos ahorita las preguntas, probablemente en el examen del 9 vengan algunas, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con esta parte de lo que nos quedamos la clase pasada, que era justamente la fisiología renal. En un segundo. Bueno, no recuerdo muy bien en dónde nos quedamos justamente, pero hablábamos de que existe, bueno, que la regulación renal posee controles de tipo intrínseco, sobre todo que estos se llegan a ver afectados cuando las fluctuaciones de la presión son muy marcadas, como les decía en el caso de shock, ¿no? Cuando la presión cae mucho, 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 pues normalmente estos mecanismos tienden a no poder ejercer sus efectos. También tenemos mecanismos extrínsecos o sistémicos, hablando de los mecanismos neurogénicos, donde al decir neurogénico el sistema nervioso es el que tiene el control y el sistema renina-angiotensina-aldosterona que actúa cuando se detecta una caída considerable de la presión sistémica. Creo que esta parte todavía la alcanzamos a ver. Y nos habíamos quedado, si no me falla la memoria, por este punto de la tasa de la filtración glomerular, que es lo que normalmente consideramos para clasificar cómo está esa función renal. Y cuando hablamos de una enfermedad renal, sobre todo de tipo crónico, es algo
que nos sirve para clasificar a un individuo. En el caso de los hombres suele ser 125 mililitros sobre minuto, en el caso de las mujeres 105 mililitros sobre minuto. También, en el caso de la tasa de la filtración glomerular, funciona gracias a tres condicionantes: la presión hidrostática con la que el agua y los solutos son empujados a través de la membrana de filtración, qué tan extensa es esa membrana de filtración y qué tan permeable es esa membrana. Entonces, en este sentido, cuando se altera la presión, por ejemplo, una presión muy, muy bajita, cesa el filtrado y con ello la actividad renal. Entonces, crea repercusiones considerables. También, en cuanto al intercambio tubular, pues cada 22 minutos todo nuestro plasma ha sido filtrado. Era lo que veíamos la clase pasada, que ya llevábamos 40 minutos, ¿no? Un poquito más. Entonces ya habíamos filtrado toda nuestra sangre. Sin embargo, recuerden, así como el aparato digestivo solo deja de ir lo que de plano ya no se necesita más, pues el sistema renal muy, muy similar. Se reabsorbe más del 90% de agua, el cloruro sódico también, y se reabsorbe el 70% del potasio y el 80% del bicarbonato. Entonces, pues realmente lo que se deja ir es mínimo. En cuanto a los mecanismos de reabsorción, pues reabsorbemos grandes moléculas, sobre todo proteínas que tienen un peso molecular muy grande. Muchas de ellas se retienen, no se dejan ir. Igual, glucosa y otras moléculas se están reabsorbiendo. En el caso del azúcar se filtra muchísimo. Aquí tenemos el ejemplo de 180 gramos. Sin embargo, el 99% se reabsorbe. O sea, no se deja ir gran cantidad. Igual esta parte creo que sí la habíamos alcanzado a revisar. En cuanto a la reabsorción de iones y de agua, principalmente, perdonen que casi no se ve ahí en la imagencita, pero principalmente se reabsorben a nivel del túbulo proximal gracias a los diferentes mecanismos. Y ya vimos en esencia que hablamos de que hay cambios de presión, pero también hay diferentes membranas que son importantes para todo el proceso de la reabsorción que se lleva normalmente a nivel renal. Ahora, el agua normalmente sigue un transporte pasivo, es decir, no va a utilizar energía. Sin embargo, iones, algunos nutrientes no reabsorbidos usan transportadores que sí requieren energía. Sobre todo el sodio, la reabsorción del sodio, pues muchas veces eh, se reabsorbe, les digo, en esta región proximal y usa el mecanismo de transporte activo y sí tiene un gasto energético. En la mayoría de los casos se reabsorbe, ¿no? El 10% que no se reabsorbe, pues dependerá de las necesidades condicionadas del organismo, porque podemos tener de pronto mayor requerimiento y a lo mejor se reabsorbe más del 90%. Ahora, en cuanto a hormonas, tenemos diferentes hormonas que son muy importantes. Por ejemplo, la hormona antidiurética. Todos la hemos escuchado, principalmente se produce gracias a la hipófisis y la función principal que tiene es la de inhibir la secreción de agua y con ello la producción de orina al regular la cantidad de agua por orina permeables para la reabsorción de agua. Cuando estamos sobrehidratados, normalmente, ¿qué ocurre? La osmolaridad desciende. ¿Por qué? Porque hay muchísimo componente líquido en el organismo.
Entonces, ¿qué detecta el organismo? Oye, aquí tengo mucha agua, necesito eliminarla. Entonces, el nivel de hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? ¿Ascender o descender? Naturalmente va a descender para que, pues obviamente, la actividad de las acuaporinas descienda y se pueda excretar más agua y entonces la osmolaridad quede restablecida. Caso contrario, se detecta mucha osmolaridad, el cuerpo que va a decir, necesito retener lo más que se pueda agua porque aquí el ambiente está muy concentrado. La aldosterona es otra hormona muy importante que principalmente es producida por las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones, parecen sus gorritos, y esta actúa modulando la reabsorción de sodio que llega sobre todo a la región terminal de la nefrona. El 5% del sodio que es filtrado, de hecho, en gran función, es derivado a la aldosterona. Sin embargo, pues bueno, ya vimos en toda la presentación, no depende de eso, sino de las diferentes membranas de filtración. Y esta hormona principalmente actúa a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Entonces, pues provoca la reabsorción de sodio junto con el cloro y del agua. Permite que salga potasio, mismo que se excretara en la orina. También tenemos el péptido natriurético atrial o también auricular, que forma parte de la familia de menos 3 péptidos, los cuales tienen una actividad hipotensora principalmente. ¿Por qué? Porque disminuye la reabsorción del sodio, sobre todo en la nefrona, y lo que hace es que disminuye esa reabsorción. ¿Por qué? Porque inhibe la expresión de los transportadores de sodio en dicha región, principalmente. Tenemos lo que es la hormona paratiroidea, que no por ser la última que les mencioné es la menos importante. Esta hormona, pues principalmente lo que favorece es la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal. Recordemos, de hecho, que dentro de la fisiología ósea favorece, ¿no? El cuerpo que hace extensa, que hay bajos niveles de calcio, manda la señal, se produce hormona paratiroidea para que se pueda reabsorber más calcio a nivel renal, también se pueda reabsorber más calcio a nivel intestinal y de esa manera se pueda compensar, por así decirlo. Bueno, no compensar, sino que haga su trabajo, ¿no? De esa deficiencia. Dentro de la función endocrina, cuando hablamos de los riñones, normalmente siempre nos referimos a esta función de filtrar. Sin embargo, el riñón es un órgano que produce hormonas con actividad exócrina y parácrina. Y también degrada otras hormonas, como es el caso de la insulina o la hormona paratiroidea. Y también degrada otros compuestos, ¿eh? Entonces, en cuanto a la función endocrina, pues la eritropoyetina, aquí hablamos de una hormona muy, muy importante que controla la producción de los eritrocitos. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a ser encargada de promover la supervivencia, proliferación y diferenciación en lo que es la médula ósea. Sobre todo en nosotros, adultos, el 90% de la eritropoyetina se origina en los riñones. Entonces, de ahí que no nos sorprenda que cuando hablamos de enfermedad renal, hablemos de anemias. ¿Por qué? Porque entonces esta función endocrina se ve comprometida principalmente. Y la activación de la eritropoyetina está regulada por diferentes factores
de transcripción, principalmente. Pero aquí el objetivo no es como hablar en detalle, ¿no? O profundizar esa parte, sino que la hipoxia puede afectar, ¿por qué? Porque entonces los factores de transcripción que están implicados se pueden comprometer. Entonces, otra hormona importante es la trombopoyetina, que es responsable de la producción y la activación de las plaquetas. También el hígado la produce, pero el riñón contribuye, ¿no? Sobre todo las células del túbulo contorneado proximal. Y es importante porque cuando hay compromiso de la función renal, va a fluctuar, entonces esto se va a traducir en alteraciones en lo que es la actividad plaquetaria. Otra función importante es la producción de la renina, la regulación de nuestra presión sanguínea. ¿Por qué? Porque la renina normalmente cataliza el angiotensinógeno que se produce gracias al hígado, lo cataliza y produce angiotensina 1. Entonces, la liberación de la renina es estimulada por 3 mecanismos. Los vasoreceptores que tenemos, un mecanismo de vasoreceptores, cuando se detecta una concentración disminuida de cloruro de sodio y cuando hay un aumento de catecolaminas, que igual las catecolaminas son producidas por las glándulas suprarrenales. Entonces, por la razón que fuere que se produce esta angiotensina 1, pues la enzima convertidora de angiotensina, la va a transformar en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 aumenta la presión sanguínea gracias a la estimulación de células en el músculo liso. A ver, déjenme ver si tengo la presentación por aquí. ¿Esto qué es? PowerPoint. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, permítanme que les quiero compartir. Atención. No me lo pasé. Entonces, porque de pronto como que verlo de esa forma no ayuda mucho, ¿no? El sistema renina-angiotensina, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, existen ciertos estímulos como una baja presión arterial, perdón, ahí dice flojo, un bajo flujo de sangre renal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Normalmente el aparato yuxtaglomerular de los riñones, ¿qué va a hacer? Va a encargarse de liberar más renina. Entonces, recordemos, va a favorecer a la formación de angiotensina 1, que pues normalmente, les digo, es producida por el hígado. Gracias a la enzima convertidora de angiotensina va a transformar esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces va a tener diferentes efectos. A nivel de la corteza suprarrenal va a favorecer la secreción de la aldosterona, entonces se va a retener más agua y sal gracias a los riñones y con esto traerá un incremento en lo que es el volumen sanguíneo y además va a generar una vasoconstricción de las arteriolas, lo cual va a favorecer a una elevación de la presión arterial, o sea, mantenerla en las cifras que se debería de tener.
Entonces, aquí esto es viéndolo desde la fisiología normal. Ya cambia cuando hablamos de la fisiología, sin embargo, reitero, el objetivo pues no va por ahí. Ahorita es comprender el aspecto de cómo funciona normalmente. Ahora, regresando, y ya viéndolo como un poquito más esquematizado, porque de pronto así no sabe igual. Otra función muy importante, hablando de los riñones, es esta parte de la hormona antidiurética. No es cierto, son antidiuréticas. La paratiroidea y el calcitriol, que pues la hormona paratiroidea, les había mencionado, principalmente es secretada por las glándulas paratiroideas cuando se centran niveles bajos de calcio. Entonces, el objetivo es que aumente esta concentración en sangre y en el líquido extracelular, además de los niveles de fósforo que disminuyan un poquito. Entonces, la actividad de la paratiroidea depende o entra en juego, sobre todo en el riñón, porque estimula las células del túbulo renal. Ahí estimula la formación del calcitriol. Recordemos que cuando hablamos del calcitriol hacemos alusión a la vitamina D. Por un lado, nosotros en los alimentos consumimos la vitamina D, pero sufre una transformación en primera instancia dentro del hígado y por último a nivel renal. Igual, entonces, que no nos sorprenda cuando hablamos de enfermedad renal crónica, pues las alteraciones que tenemos muchas veces son con que hay deficiencia. Sin embargo, ojo, aquí les quiero hacer una mención para que no simplifiquemos tanto las cosas. El hecho de que en la enfermedad renal pueda existir este riesgo, si no está confirmado por un examen de sangre, no la van a suplementar o no van a dar la indicación de suplementación. Primero lo tienen que confirmar, porque en dado caso el efecto puede ser contraproducente. Otras funciones que tiene el riñón, aparte de estas, pues es el metabolismo de la glucosa, porque regula la glucosa a diferentes niveles, principalmente por la actividad en la gluconeogénesis y mediante el manejo renal de la insulina. Junto con el hígado van a producir gluconeogénesis para dar glucosa en situación de ayuno. Sobre todo las células contenidas en la médula renal contienen glucosa 6-fosfatasa. Entonces, se puede formar glucosa a partir del lactato, del glicerol o de los aminoácidos. De hecho, cuando hay situaciones de acidosis, lo que ocurre es que aumenta la gluconeogénesis a nivel renal, muy diferente de lo que ocurre a nivel hepático. Entonces, igual que no nos sorprenda cuando hablamos de la cetoacidosis diabética, porque ahí el riñón es el que está como descontrolado, ¿no? Además, en el riñón se regulan los niveles plasmáticos de la insulina. Pues cuando se puede reabsorber, ¿no? Y cuando se reabsorbe se degrada. Entonces, pues de pronto ahí también nos saco a relucir que no nos sorprenda que cuando hablamos que es algo muy frecuente, cuando hablamos de pacientes que viven con diabetes de larga evolución y que ya hay compromiso renal, es importante que la insulina que se esté administrando no esté contraindicada en la enfermedad renal, porque pues puede haber una alteración, sobre todo una disminución en la degradación de la insulina. Y por ahí los requerimientos pues llegan a ser diferentes. O sea, nosotros podemos hacer una estimación de X cantidades de unidades de insulina y empezamos a observar ciertas alteraciones en el paciente que a lo mejor hay hipoglucemias persistentes o el control no se establece,
pues puede ser en gran parte por esta cuestión de la degradación. Otra función que igual es muy importante es el metabolismo de la gastrina, sobre todo porque estudios han demostrado un incremento en los niveles de gastrina, sobre todo en fracaso renal. Entonces, esto es importante porque intégrenlo con lo que veíamos. La gastrina tiene 3 estímulos que van a promover su liberación. Por un lado, pero si no hay quien me degrade esa gastrina, ¿en qué creen que se va a traducir? En exceso de gastrina. Y entonces, ese exceso de gastrina, ¿qué me va a llevar? A un exceso de secreción gástrica. Entonces se va a traducir en enfermedad péptica principalmente. Entonces, con esto, chicos, damos por concluida la parte de la fisiología renal. Sin embargo, les quiero comentar aquí la presentación, creo que ya se las cargué esta semana. Aquí está. Okay, una disculpa, aquí está. El artículo de fisiología renal, este artículo la verdad está sencillito, muy bonito, insisto, fue del que me va a hacer para hacer la presentación, para que lo revisen. Entonces, de este, principalmente lo van a estudiar, sin embargo, reitero, les voy a cargar la guía de estudio en el transcurso de la semana para que vayan comenzando a responderla. Esa guía de estudio queda de tarea, pero la fecha de entrega es igual hasta el día 9 de marzo. Bueno, no, fin de semana, a ver, déjenme checar. Insisto, el examen toca ese fin del 9 y 10 de marzo. Recuerden que si por alguna situación no pueden presentar el examen, lo que pase, avisen a la brevedad posible. La guía se las estaría solicitando antes, el día 8 de marzo, fecha límite. Se las cargo, yo creo que lo más probable es que entre lunes, martes, ustedes ya la tengan disponible para que la vayan empezando a responder. Y lo que veamos el siguiente fin de semana, el 2 de marzo, también va a quedar comprendido en el examen, pero eso va a ser lo único que no va a comprender su guía de estudio, para que traten de tomar nota. De hecho, yo creo que les voy a preparar una pequeña dinámica de participación de ese tema el siguiente fin de semana para que entre todos vayamos revisando algunas preguntas. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda que tengan? O sea que ese tema que nos acaba de dar no va a venir en la guía. No, sí. El que va a venir en la guía es aparato digestivo y sistema renal. Esos iban a estar en la guía. Insisto, la guía va a quedar cargada entre el lunes o martes. Todavía no la tengo terminada, por eso les digo, denme tantita chance. Y se entrega esa guía a más tardar el día 8, es viernes. El examen ustedes lo van a presentar 9 y 10. Y la siguiente semana, el siguiente sábado, vamos a empezar con aparato reproductor. Con el aparato reproductor, las preguntas no van a estar dentro de lo que es la guía. Lo que sí vamos a hacer es tener una dinámica de participación para que más o menos se den idea de las preguntas que van a venir. ¿Vale? Entonces, para que quedemos en ese entendido todos. Ok, gracias. Ok, chicos, entonces por hoy la clase queda corta. Nos vemos la siguiente semana. Se van sin tarea, ¿sale? Para que nada más estén pendientes. Bueno, se van sin tarea este fin de semana. La tarea queda con un plazo un poquito más largo que la guía de estudio. Entonces nos vemos. Cuídense muchísimo.